Nos acercamos hoy al apasionante mundo del primer pueblo excomulgado y maldecido por la Iglesia Católica, además de estar perseguido por el estigma de la brujería y el misterio. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Existió la brujería en Trasmoz? Enclavado en las áridas colinas de Aragón, a los pies del Moncayo, en España, se encuentra un pequeño pueblo con una historia fascinante que ha perdurado a lo largo de los años. Trasmoz, conocido como el pueblo excomulgado, es un lugar repleto de misterio y leyendas relacionadas con la brujería. Su pasado oscuro, su maldición y su excomunión por parte de la Iglesia han contribuido a su fama y misterio. Sin duda, lo primero que asombra al viajero que conoce Trasmoz es su castillo, y sobre este mismo comenzaremos nuestro vídeo de hoy. La historia oficial nos cuenta que el castillo fue mandado a edificar por Alfonso I el Batallador en 1120. Una vez reconquistada la zona a los moros, dada la situación de frontera en la que se encuentra Trasmoz y que tuvo varios dueños, hasta que en 1520 y por causa de un incendio en el que se derrumbó parte de su torre del homenaje, quedó abandonado. Según se cuenta, en el siglo XIII, en el castillo se falsificaba moneda y para evitar visitas no deseadas de personas ajenas al mismo, que pudieran ser testigos del delito, se extendió el rumor de que allí se daban cita brujas y hechiceros y se elaboraban pócimas y ungüentos para distintos objetivos. A pocos kilómetros de Trasmoz existía un monasterio cisterciense, el monasterio de Veruela, que si bien no tenía jurisdicción sobre Trasmoz, no dejaba de ser la autoridad eclesiástica de la época. Pues bien, tanto los habitantes de Trasmoz como el abad del monasterio andaban a tortas por el reparto de la leña que se talaba en el bosque de la Mata. Era frecuente en la época que la leña de los bosques cercanos de la localidad se repartiera entre todos los habitantes del pueblo. Si bien, en el caso de Trasmoz, el reparto de la misma fue origen de disputas desde tiempo atrás. Pues bien, harto el abad del monasterio de las continuas peleas por la leña, se persona en el obispado de Tarazona, que por aquel entonces era el competente para iniciar un proceso de excomunión, y dadas las continuas habladurías sobre actividad brujeril en el castillo, decide castigar a los habitantes de Trasmoz mediante la pena máxima, la pena de excomunión para todos los habitantes del pueblo. Así, la venganza del abad del monasterio de Veruela se había consumado. Las peleas entre el monasterio y el pueblo de Trasmoz no terminaron con la excomunión y fueron frecuentes los encontronazos, desvíos intencionados de los cauces de los ríos, etc. Incluso a punto estuvieron de llegar a las armas si no es por la intervención del rey Fernando II de Aragón. Tras estos incidentes, las altas instancias de la Iglesia deciden volver a castigar la insolencia del pueblo, y para ello en 1511, y con el beneplácito ni más ni menos que del Papa Julio II, el abad procede a maldecir al pueblo de Trasmoz con la consiguiente lectura del salmo bíblico que se hace referencia en estos menesteres. Así que en cuestión de 300 años, el pueblo de Trasmoz fue excomulgado y maldecido. El pueblo de Trasmoz y las brujas. Como decíamos antes, Trasmoz siempre ha estado cubierto de un halo de misterio y de actividad brujeril, en algunos casos para evitar la entrada de visitas en el castillo, pero otras veces por sucesos que han llegado hasta nuestros días fruto de la tradición oral y que ahora comentamos. Ya en el siglo XIX, un reconocido poeta llega a descansar en el monasterio de Veruela, tantas veces en disputa en el pueblo de Trasmoz. Nos referimos a Gustavo Adolfo Bécquer, quien acude al monasterio junto con su hermano para intentar sanar de una tuberculosis. Pues bien, son días de descanso para el escritor y no dejará de dedicar su tiempo a lo que mejor sabe hacer, escribir y hacerse eco de las primeras historias de brujas que circulan en boca de sus habitantes. La primera historia que hace mención el autor es la Dorotea. Dice textualmente: ella era huérfana y sobrina del cura de la localidad, Gil el limosnero, el cual la acogía. Tenía 18 años y ojos negros, era melosa al hablar y amiga de emperifollarse y componerse con sus ribetes de envidiosilla. Cierto día cambió el agua bendita del frasco que su tío utilizaba todas las noches para bendecir los alrededores del castillo y evitar así la llegada de seres maléficos al mismo, por un líquido que una vieja sirviente del mal le entregó. Con este acto quedó establecido el pacto entre las fuerzas del mal, que desde entonces volvieron a utilizar el castillo para sus aquelarres, y la joven sobrina del cura, la cual se benefició de preciosos vestidos y la liberación de arduas labores caseras,
que realizaban desde ese momento un ejército de brujas que tomaban forma de gatos y sapillos verdes. Sin embargo, la bruja más conocida de la localidad fue la tía Casca, descendiente de una larga dinastía de féminas dedicadas al culto al maligno y de quien dijo Berker: sus greñas blancuzcas que se enredaban alrededor de su frente como culebras, sus formas extravagantes, su cuerpo encorvado y sus brazos disformes. Interesado por el personaje de la Casca, Gustavo Adolfo Bécquer inició una investigación en registros públicos hasta encontrar que la supuesta bruja era Joaquina Bona Sánchez, que nació en 1813, se casó y tuvo 4 hijos. Existe documento de inhumación, si bien no sabemos el motivo real de la muerte, aunque se comenta que fue muerta tras una revuelta en el pueblo por sus conexiones con la brujería. Los sucesos extraños no cesaron con la muerte de la Casca. En uno de ellos se dice que un hombre se despertó por la noche oyendo gritos y voces en la cuadra, y cuando fue para descubrir lo que ocurría, descubrió que los animales danzaban sobre sus patas traseras y lanzaban voces medio humanas hasta que advirtieron la presencia del hombre y entonces volvieron a su estado natural. En definitiva, esta es la historia de un pueblo excomulgado y maldecido y sobre el que siempre quedará impreso el sello del misterio y la brujería.